buenos días, Dios les bendiga grandemente. Somos una multitud, gloria a Dios. Hoy extrañamos a nuestra pastora, ¿sí? Pero hoy vamos a continuar con las clases del don profético. Vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios guiándonos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Tú eres Dios, tú eres nuestro Padre, Padre, y te honramos, te bendecimos y te pedimos, Señor, tu presencia y tu dirección en esta clase. Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos y hablándonos lo que tú quieres transmitir a nuestro corazón para que podamos vivirlo y caminar en victoria, trayendo tus planes a esta tierra y en el área donde tú nos has puesto para gobernar. Te bendecimos, Padre, y guíanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la clase pasada nada más es, ¿alguien puede decirme qué es el don profético? ¿Sí? Muy bien. Pero así ya es precisamente la voz de Dios, es la habilidad sobrenatural de Dios dada a sus hijos, porque a través de los cuales Él trae su mensaje a la tierra. Ese es el don profético. El don de profecía no se trata solamente de predecir el futuro, sino de hablar el corazón de Dios mismo y los propósitos que hay dentro de su corazón, hablándole al presente, dándole sentido y sanando el pasado. Y cuando Dios lo decide y así le place, nos revela sus planes para nuestras vidas en el futuro. Entonces, porque de repente está entendido como el don de profecía es para que me digan el futuro de mi vida. No, va más allá. Es la habilidad sobrenatural del poder de Dios sobre nosotros, sus hijos, para que nosotros seamos transmitidos para usar y para dar el mensaje de Dios en esta tierra. Bueno, ya sobre este recordatorio, hoy vamos a ver los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. En cada uno de estos dones, el espíritu profético puede fluir de diferentes maneras. Y por eso es importante conocerlos. Vamos a leer Romanos 12, del 3 hasta el 18, para tener esa claridad. Dice así: digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, y aquí hay algo importante, conforme a la medida de la fe que Dios repartió ¿a quiénes? A cada uno de nosotros. Dios no nos envió sin nada. Él ha repartido una medida de fe en cada uno de nosotros, a todos. Porque de esa manera, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. La mano no hace lo que hace el pie. ¿Sí? Ahora, teniendo pues diversidad de dones, según la gracia que nos es dada. El don es un regalo que recibimos por gracia. La gracia es un regalo que recibimos aunque no lo merezcamos. Es en el amor del Padre que Él nos ha dado sus dones. Porque muchas veces podemos caer en el engaño de decir, no, es que yo como que no lo merezco, no soy tan bueno. Nadie de nosotros es bueno. Nadie de nosotros es perfecto. Pero sí estamos llamados a ser perfeccionables. Somos falibles todos, pero estamos llamados a ser perfeccionables. Entonces se manifiesta la gracia de Dios dándonos sus dones. Ahora, aquí nos empieza a decir los dones del Padre. Dice, si es en profecía,
profeticemos conforme a la medida de la fe. ¿Pero fe en quién? De la fe que Dios nos ha dado en Él, no en nosotros. Porque a veces decimos, no, es que yo no puedo, es que yo no fluyo. Porque estamos poniendo la fe no en Dios. Dios ya me dio una medida de fe, y la fe, esos pasos, cuando algo viene a mí, yo me lanzo por fe, confiando que Dios ya me dio el don. Entonces, nosotros, si en la medida de fe, si es de profecía, profeticemos conforme a la medida de fe. O si ministerio, usémoslos en ministrar. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, hágalo con sencillez. O sea, el que es generoso. Hay personas que son muy generosas, que dices, ay, esta persona se da de todo, de todo. Hay un don en ella, es don del Padre, la generosidad. Por eso dice, el que da, hágalo con sencillez. O sea, sin levantarte el sombrero y diciendo, wow, no. Es un don que Dios te ha dado para bendecir a otros. El que preside con diligencia, o sea, eres el que preside, el que estás enviado a dirigir algo que Dios te está dando, hazlo con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. ¿Por qué? Porque son regalos, dones que Dios ha dado. Dios te puede usar en cualquier momento de acuerdo a tu fe. Él va a tomar la medida de fe que ya te dio, y en cualquier momento Él te puede usar. Él te puede usar mientras tú estás, aquí hay algo importante, necesitamos vivir y tener una vida pegada a Dios. Mientras nosotros estemos pegados a Dios, mientras nuestra fe esté puesta en Él, de esa manera confiar en que el Señor te va a usar. ¿Para qué? Para lo que Él desee en cualquier momento, para cumplir sus propósitos. Ahora, hay un contexto, ¿sí? Continuamos con la escritura porque dijimos que vamos a leer hasta el 18. Aquí estamos viendo los dones del Padre. En la Biblia no hay divisiones, o sea, en las escrituras originales no hay divisiones. La Biblia las escrituras van de corrido. Sin embargo, entonces aquí vemos que el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de los dones, pero aquí va las marcas de un verdadero hijo de Dios para ser usado por Dios. Una de ellas dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Este es el estilo de vida en la que tiene que caminar un hijo de Dios para ser usado por Dios en cualquier momento. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, apegaos a lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, honrándonos los unos a los otros, poner a otros antes que a ti mismo. Ese amor de Dios que es capaz de dar la vida por sus enemigos. Por eso es necesario vivir pegados a Dios. Por eso es necesario nuestra fe puesta en Él, porque Dios nos va a usar en cualquier momento. ¿Y qué tal si el Señor te va a usar con una persona que te ha hecho tanto daño? ¿Sí? Y el Señor te está diciendo, háblale y dile que mi amor está sobre él. Háblale y dile que hay un propósito en su vida, pero necesita venir a mí. Y nosotros no estamos caminando en estos pilares que el apóstol Pablo nos está diciendo. Por eso, cuando dice en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, pon a otro antes que a ti mismo. Diligentes, no perezosos. En lo que Dios nos está enviando a hacer, tenemos que ser diligentes, no con pereza. O sea, es un don, es un regalo. ¿Qué, Señor?
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestro espíritu tiene que estar nutrido. Porque si lo que estamos nutriendo es nuestra alma con nuestras emociones, y vamos a poner aquí hasta nuestro cuerpo con una mala alimentación, ¿cómo está el espíritu? Está débil. Está débil y está dormido, como apagado. ¿Por qué? Porque no está siendo nutrido. Entonces, el estilo de vida de un hijo de Dios tiene que estar ferviente en el espíritu, avivando ese fuego en todo tiempo y alimentando su espíritu para que sea el que gobierne por sobre las emociones. Ahora, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. El Señor nunca nos dijo que no íbamos a pasar tribulaciones. Pero aquí nos dice, gózate, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Nunca dijo que no vamos a pasar tribulación, pero dijo que cuando estemos pasando por tribulación, Él estará con nosotros. Y no solamente va a estar con nosotros, nos va a llevar a la victoria. Por lo tanto, en tribulación, dice, constantes en la oración. El estilo de vida de un hijo de Dios es de vivir constantes en oración. Por eso dice siendo diligentes, porque muchas veces el alma está tan llena de voces, tanto entretenimiento, que el espíritu está ya apagado. ¿Sí? Y cuando viene la tribulación, no podemos estar gozosos en la esperanza. Estamos cansados y olvidamos que Jesús dijo, vas a pasar por tribulaciones, pero no las vas a pasar solo. Y no solamente eso, de la tribulación te voy a llevar a la victoria. Entonces, este es el estilo de vida que tiene que tener un hijo de Dios para ser usado en sus dones proféticos por Dios y no sea el enemigo robando algo que Dios ya puso y engañándonos. Ahora, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, dados a la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos. Condescended para con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No solamente donde me vean los pastores, donde nadie me está viendo. Procurar el bien. Y aquí esto es muy importante. Dice, si fuere posible, en cuanto a vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Que no se sepa que somos personas que estamos en contienda constante con alguien. Que andamos en un espíritu de contienda, de enojo, de pleito. El perfil de un hijo de Dios para ser usado por el Padre es este. Y no vamos a explicar cada uno de todo lo que leímos por tiempo, ¿sí? El don de profecía es un mensaje de Dios que el Señor escoge transmitir a través de ¿quiénes? De nosotros. Por lo tanto, por gratitud y por honra a Dios, eso nos debe llevar a vivir una vida como Él nos manda. Porque su gracia, su poder quiere transmitirlo a través de nosotros. Y en esta manera en que Dios nos puede usar con los dones del Padre, Él va a usar los dones que Él quiera usar, cuando a Él le plazca, ¿sí? Con quien a Él le plazca. Estos dones del Padre fluyen en todos. Nadie aquí puede decir a mí, yo no voy a poder fluir. Los dones del Padre fluyen en todos, pueden fluir, ¿sí? Puede que no fluyamos en un don todo el tiempo, ¿sí? Pero de repente fluiste en ese don, en ese momento y dices, uy, ¿cómo vino esto a mí? Y ves que
que hubo un resultado en la persona por la que oraste, o el consejo que diste, viste que fluyó, o la forma en cómo serviste a Dios tuvo un poder sobrenatural de parte de Dios, y no es algo en lo que normalmente fluyas. Pero en ese momento a papá le plació usarte y depositar y usarte en ese don. Así son los dones del Padre. Quizás un don en el que no fluyas, pero a Él le va a placer un día y te va a usar, o va a ver la necesidad en alguien y tú vas a necesitar ese don, y Él lo plasma y te usa de esa manera. El Padre decidió usar esos dones en todos nosotros. Nosotros debemos demostrar denuedo moral y un compromiso a los valores dignos que no cede. O sea, una vida donde nos negamos a todo aquello que ofenda el corazón de Dios. Esto es importante porque el mensaje de Dios no puede salir torcido. Este vaso tiene que procurar morir para mantenerse limpio. Como dijimos hace rato, no somos perfectos, pero sí reconocer en qué áreas yo necesito seguir limpiando. ¿Para qué? Para que cuando el Padre me use y fluya ese don, no salga con mis heridas y yo sangre una palabra poderosa que Dios está poniendo para alguien, pero salga contaminada por lo que todavía no he decidido poner a los pies del Señor. El enfoque es general, caracterizado por el nivel del don profético del Padre, que puede ser ejercido por todo creyente. El de generosidad, el de hospitalidad, el de profecía. Tal vez digas, ay no, yo no me muevo. Dios un día te va a usar, te puede usar para hablar una palabra a otra persona, a uno mismo. Ahora, ¿por qué tenemos que tener este estilo de vida? Porque tenemos que estar siempre dispuestos y disponibles para Dios. A veces ha tocado que dices, ¿sabes que hay que orar por tal persona? Y dices, chispales, no me preparé hoy. No, en todo tiempo Dios nos quiere dispuestos y disponibles. Dices, ay, tengo como una semana que ni leo la Biblia, estoy fría. Y alguien en ese momento empieza a derramar su corazón, empieza a decirte, y el don profético, Dios te quiere habilitar en ese momento y depositar, y dices, no he tenido, me peleé con mi hermano, me peleé con mi esposo y estoy tan frío, ¿sí? Entonces por eso tenemos que cuidar nuestro estilo de vida, para en todo tiempo estar disponibles y estar dispuestos para cuando Dios decida usarnos. Si en nuestra vida no estamos disponibles, creando una atmósfera para que el Padre nos use, luego no nos preguntemos por qué no oigo, por qué no puedo ver lo que otros ven, por qué no escucho lo que Dios está hablando, porque mi atmósfera no ha sido preparada, está contaminada con tanto ruido. Que aún Dios esté hablando, la atmósfera está contaminada, hay mucho ruido, y si no preparo mi atmósfera, ¿cuándo? ¿Los domingos? Cuando digo, pues hoy voy a hablar con tal persona, hoy sí voy a orar. Tiene que ser todos los días. Todos los días nuestra atmósfera tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para decirle, Señor, estoy disponible. Y estoy dispuesto para que tú me uses en el momento que a ti te plazca. Porque mi atmósfera cada día la estoy llenando de la presencia de tu Santo Espíritu. Porque mi estilo de vida cada día lo estoy limpiando para que lo que tú pongas en mí no salga con el filtro de mis heridas, de mis enojos, de mis rencores, de mis inseguridades. Es muy importante. Ahora, hay personas que son usadas proféticamente de manera esporádica, al orar por otros o al darle palabras de consuelo a otras personas. Esto sin que la persona opere de manera regular en ella, ¿sí? El don profético puede fluir
si Dios lo decidió en cada uno, aunque no seas un profeta de oficio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Dios le place, porque alguien necesita conocer algo específico de parte de Dios. Y como es una habilidad sobrenatural, ya viene de Dios, entonces tiene el poder para no ser solo una palabra positiva que le levante el ánimo. Tiene el poder para entrar y romper estructuras que Dios quiere romper. Por eso tenemos que estar dispuestos y por eso tenemos cada día que cuidar el estilo de vida con los parámetros que vimos en Romanos 12. Y vemos que el primero que leímos, o sea, en Romanos 12:9, es el amor. No en vano el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que ningún don me sirve si no tengo amor. Va a ser solo ruido. Nada más va a ser ruido. No va a tener el poder para entrar al espíritu y romper estructuras en otras personas y aún en mí misma, para que haya una transformación en mi vida. Pero el amor de Dios, que es el amor ágape, es el amor que ama aún a quienes lo han herido. Ese solo se va a formar en la intimidad con Dios, porque es fácil y bonito decirlo. Vivirlo no es fácil. Vivirlo en nuestra carne, en nuestras fuerzas, es imposible. Ahí es por lo cual nosotros tenemos que vivir y siempre preparando una atmósfera de la presencia de Dios en nosotros, para poder manifestar ese amor que viene del Padre hacia otros. Dios nos usa de acuerdo a la medida de fe. Eso es muy importante y no lo olvidemos. Dios nos usa de acuerdo a la medida de fe. Y lo primero que nombra, que vimos aquí, el primer mandamiento y el segundo, ¿cuáles son? Amarás. Exacto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, no dejes un espacio vacío donde no estés amando a Dios. Porque en ese espacio vacío el enemigo lo va a usar. Y ahí va, se imaginan, ustedes se tomarían un vaso con 1%, un vaso con agua que tenga 1% de agua de inodoro. ¿Sí? No lo haríamos. ¿Y por qué de repente nosotros queremos dejar ese 1% en nuestro ser? Y cuando Dios va a usar este vaso, tiene allí algo que va a contaminar. Por eso el primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, donde el enemigo no tenga un espacio vacío para meter ese 1% que va a contaminar la profecía que Dios ponga en nosotros. Por eso es importante caminar en este fundamento del amor. Tenemos que entender que, y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Tenemos también que procurar amarnos para poder amar a nuestro prójimo, porque si yo no me amo, no puedo amar al prójimo. Después de Dios, a la persona que más tienes que amar, no desde el ego, es a ti mismo. Porque vas a cuidar este templo, vas a cuidar lo que le metes. ¿Por qué? Por amor, porque te amas desde el corazón del Padre, no desde el ego, no desde el yo, ¿sí? No, desde el corazón. Yo me amo como Dios me está viendo, como Dios me está amando. Amo cada parte que Él hizo en mí. Y eso va a provocar que cuidemos lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos. Ahora, tenemos que entender que el primer mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo tiene que ser el canal a través del que Dios nos va a usar con los dones proféticos. Este tiene que ser el canal para que no haya mancha,
para que no des una palabra que lastime, para que no des una palabra errada y la persona termine engañada o lastimada. Antes de avanzar en nuestras clases, porque son más clases que vienen, tenemos que asegurar que para que una persona fluya en el don de Dios, por Dios, tenemos nosotros que tener este fundamento en el amor de Dios y en el amor por nuestros semejantes, por nuestros hermanos. Tenemos que estar bien parados en los pilares de la palabra de Dios, porque en las Escrituras conocemos, la Biblia no es un libro lleno de letras. La Biblia es una persona, es Jesucristo. Y Jesucristo nos lleva a conocer el corazón del Padre. Y el Padre dice su palabra que ha enviado a su Espíritu Santo a habitar en nuestro corazón. Entonces, esto es poderoso. Hay veces nos sentimos mal, no fluyo, o sea, todos los dones son para otros. Y estamos lamiendo nuestras heridas. Y eso nos hace indispuestos para ser usados por Dios. Por eso tenemos, antes de continuar con todas las clases que vienen, analicemos, empecemos a examinarnos y veamos cómo estamos fluyendo en el amor ágape, cómo estamos fluyendo, qué tanto yo soy un estudiante de la palabra de Dios y qué tanto mi vida de oración es lo primordial. Porque en la oración escuchamos la voz de papá, conocemos su voz, necesitamos conocer su voz y necesitamos conocer su palabra, porque ahí vemos quién es Dios, porque el enemigo se sabe la Biblia y hasta mejor que nosotros. Tiene años de leerla. Y nosotros solo no sabemos Juan 3:16. Entonces cuando viene y te trae una mentira, un engaño, porque el engaño trae cierta parte de verdad. Entonces viene y la verdad te la tuerce. Si no somos conocedores de la voz de Dios, es cuando vamos y caemos redonditos. Y ahí nos dejamos engañar. Entonces por eso es importante ahorita empezar a analizar qué áreas de mi corazón, Señor, necesitan sanar. En qué áreas de mi mente, de mis fuerzas, de mi alma, tú no estás habitando. Para no darle un 1% al engaño del enemigo. Y para que el don profético fluya en nosotros con la pureza del Padre. Porque somos vasos imperfectos. Pero lo que entra es un vino nuevo, un vino perfecto. Y nosotros tenemos que prepararnos para poder contener ese vino. Este odre necesita ser renovado. Bueno, hasta aquí vamos a pasar a los dones. ¿Quedó claro cuáles son los dones del Padre que están en Romanos 12? El de generosidad, el de profecía, el de dirigir, presidir, déjenme me acuerdo más. El de exhortación, el de enseñanza, en todo. El don que empecemos a percibir. Porque los dones, cuando conozco a Cristo, no son inmediatos. O sea, recibo a Jesús, lo hago mi Señor. Pero no enseguida me voy a poner a profetizar. Porque necesito entrar a un proceso de madurez. De ir siendo, por ejemplo, los deportistas que se van a las Olimpiadas. De repente un día empezaron a hacer su deporte y al siguiente, enseguidita los se fueron a las Olimpiadas. No. ¿Qué tuvieron que hacer para llegar a una Olimpiada? Necesitaron entrenar. La Biblia nos habla que tenemos que entrenar nuestros dones. ¿Con qué? Con la medida de fe que Dios nos da. Tenemos que ponerlos a accionar, pero no a la primera que conocí a Jesús y wow, y me pongo a profetizar a medio mundo y no he sido ni entrenada y empiezo a hacer barbaridad y media.
Mi carácter está mal formado, estoy todavía con heridas que falta de perdón allá que no tengo. Y claro, cuando profetizas, sale toda esa amargura. Entonces lastimas a la persona. Necesitamos entrenar los dones que Dios nos da. Y eso como es en su presencia. Y eso como es cuando hayan estos discipulados. Y no solamente en la clase, volverlos a ver. Porque se olvida. Si es posible, tomar una libreta y anotar, porque cuando uno escribe como que se te graba más, ¿sí? Porque nosotros necesitamos entrenarnos y estar preparados en todo tiempo. Ahora vamos a ver el don profético como parte de los 5 ministerios. Los dones que vienen del Hijo. Estos son ministerios gubernamentales. Vimos que los dones del Padre van a fluir en todo creyente, en todos. Y van a fluir, tal vez nunca fluyas en un don, pero Dios te va a usar. Y te va a poner un don en el que dices, ay, nunca me había movido en este don. Porque Dios los mueve como a Él le place, como Él decide en ese momento, ¿sí? Ahora, los dones del Hijo es el don profético como parte de los 5 ministerios. Estos son ministerios gubernamentales en el reino de Dios. Vamos a leer Efesios 4, 10 al 12. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Quién es el que descendió? Jesucristo. Entonces Jesucristo es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar parte, todas las cosas, todopoderoso. En Él está lleno todo. Y Jesucristo mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a unos pastores y maestros. Esos Jesucristo los reparte. Esos vienen del Hijo. ¿Y estos para qué? Hay un propósito. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este es el propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el poder de gobierno de Dios se establezca en su iglesia. En cada uno de estos dones está dando la autoridad, ¿para qué? Para perfeccionar a la iglesia. Estos son de gobierno. Estos dones son de autoridad, de gobierno en la iglesia. Son dones de oficio. El nivel de estos dones opera no solamente en la iglesia local, sino que tiene el nivel de autoridad para equipar a todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Ahora, ¿recuerdan los profetas del Antiguo Testamento? Como Elías, Eliseo, Samuel, Natán, Jeremías, Isaías, ¿sí? ¿Qué tenían en común estos profetas? Y había un nivel en ellos. Tenían algo que dijo Sonita ahorita. Su relación con Dios estaba profunda. Se negaban a sí mismos. Estaban siempre dispuestos, aun cuando Dios les pedía cosas que les iba a doler. Aun cuando Dios les hacía con sus actos de vida profetizar algo sobre el pueblo de Israel. Porque muchas veces eran cosas que hasta podían causar vergüenza. A Isaías, ¿qué le pidió? ¿Recuerdan? Andar desnuda de la parte de atrás. No recuerdo por cuánto tiempo. Si Dios nos pide algo así, Señor, no salgo. O sea, pero esto es ¿para qué? Para que entendamos que tenemos que estar disponibles, porque Dios es el único sabio Dios. Y cuando Él quiere usar nuestras vidas, las va a usar a como Él le place. Pero siempre en Él sabemos que Él es el que lo sabe todo y tiene un propósito. Ahora vemos que
que todos estos profetas que nombramos son ejemplos de profetas con la autoridad, porque esto es algo que se movió en ellos, para hablarle a personas en altas esferas de autoridad, ¿sí? Y profetizaron a naciones enteras. Las palabras de ellos son específicas y asentaban la autoridad de gobierno de Jesucristo. Estas personas, cuando se mueven ya como profetas de oficio, son asignadas a grandes masas o a altas esferas de autoridad. Mientras más profunda sea tu entrega a Dios, más alto será el alcance para ministrar y equipar a la iglesia. Vale la pena meternos a la presencia de Dios, pero no para buscar renombre, no para querer los dones para lucirnos, sino para que Dios nos use y se manifieste su gloria en el área donde Él nos ha puesto a gobernar. Estos profetas tenían autoridad de hablarle a gobiernos, tenían autoridad de darle palabra a reyes. En el día de hoy, ¿cómo podríamos traducirlo? Sería la autoridad para hablarle a presidentes, a senadores, a diputados. Hay personas que son llamados para fluir como profetas ya de oficio. Las personas que tienen ya este ministerio como profeta de oficio fluyen en todo tiempo, es permanente, en todo tiempo fluye. Las personas que fluyen en el don profético, Dios las usa en momentos específicos, pero aquellos que, por ejemplo, vamos a decir nuestra pastora, ella ya fluye en el don profético de oficio. Entonces, en todo tiempo donde ella va, y ella ha orado por personas que están en gobierno. Esa es una característica. Y ese tipo de personas tienen que estar en una profunda relación con Dios. Pero también los que no están, digamos, como profetas de oficio. Porque Dios nos va a usar para fluir. Hay quienes fluyen en la profecía, ¿sí? Como un don profético. Y cuando están orando por alguien, el Señor nunca te deja solo. ¿Por qué? Porque hay veces hay cosas que uno no sabe de la gente. Una vez me tocó orar por una persona y yo me sentía, no venía nada a mi mente. Y estoy orando por ella y no sabía qué orar, había como un bloqueo. Y yo empecé a decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y empecé a orar en lenguas. Empecé a orar en lenguas porque no podía yo discernir qué estaba pasando. Y en ese momento vino a mí hechicería. Entonces le pregunté, ¿ha sido algún trabajo de lectura de cartas o a algo parecido? No, me dijo. Y esa persona estaba fríísima. O sea, es así. Dios santo, digo, no sé ni qué decir. No, dice, solamente conocí a una señora en la tienda y me vio como deprimida. Y me dijo que ella hacía trabajos de ir y poner en aromas, ¿sí? Y me llenó la casa con aromaterapia. Es de dónde viene la fuente. Porque vemos que están los aceites esenciales y son aromas. Es de Dios. Pero la fuente que lo está usando, la fuente estaba contaminada, ¿sí? Esa persona no vivía una vida creando una atmósfera de adoración a Dios, sino a demonios. Una persona cristiana que no lo sabe le abrió la puerta y metió en su casa una atmósfera demoníaca. ¿Qué le pasa? ¿Vio al chamuco? No. Simple y sencillamente su espíritu se enfrió. No sentía ya nada. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y dispuestos cuando suceda algo así, para poder discernir y Dios use nuestras vidas y traer un rompimiento y traer a esta persona a un arrepentimiento ante Dios y que pueda ser sacada de ese lugar donde se metió por ignorancia. Por eso tenemos nosotros que ser estudiosos de la palabra. Ese tiene que ser nuestro fundamento. La palabra de Dios y una vida de oración
para seguirnos limpiando. Ahora, vimos que son dones de autoridad. En este tipo de don, enfocado en el don profético, ¿sí? En este nivel es para edificar a la iglesia, como iglesia, para llevar a la iglesia a ese lugar donde pueden fluir como cuerpo las personas, que aprendan. Este es para que capacitar a su iglesia, para que las personas aprendan, sean guiadas hacia su propósito de una manera constante, para que no suceda lo que pasó con esta persona. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay muchas personas que son cristianas y están metidas en cada cosa, donde hay puertas abiertas. Entonces, estos dones que vienen del Hijo, que son de gobierno, son para edificar a su iglesia y prepararla de una manera constante para que puedan traer el gobierno de Dios a su vida, en el área donde nos ha tocado gobernar, en el área donde nosotros somos influencia. Y hay personas pues que tienen un llamado más allá, que van a viajar a naciones, que son llevados a dar palabra profética a gobiernos. Pero es un tremendo compromiso delante de Dios, porque somos voceros de la palabra del gran yo soy. Por lo tanto, aquí está la importancia de que estemos en constante limpieza de este vaso, porque la palabra profética no puede salir contaminada, porque en lugar de edificar a la iglesia, la vamos a destruir, la vamos a dañar. Bueno, vamos ya terminando, hay mucho todavía. Ya terminó en ceros, pero ahora vamos con el don de profecía dado por el Espíritu Santo. Este es para edificarnos los unos a los otros. Hay una manera en la que Dios usa a cualquiera. Hay una manera en la que nosotros identificamos el don. Alguien de aquí de repente dice, como que se me da más fácil, ¿sí? Como que en esto fluyo, Señor. ¿Por qué? Porque hay un don. Hay algo de repente que me acuerdo cuando a mí un día llegó en el instituto un profeta, Ricardo Marcelo, y lo tengo escrito. Y se me quedó viendo. Y yo dije, chispas, me va a decir todos mis pecados. No, porque a veces estás acostumbrado que te gritan desde el púlpito y te dejan aplastado. El caso que se me quedó viendo y me dijo, te veo de niña jugando a ser maestra. ¿Te gusta enseñar?, me dijo. Sí, le dije. Y es cuando dijo, esto se va a manifestar en tu vida. Estaba yo en ceros. O sea, yo recuerdo ese día que llegué al instituto, había pastores, había profetas, había líderes. Yo llegué así. Y una que es profeta me dijo, ¿y tú, mana? Me dice, ¿qué eres? Me dice, ¿eres profeta? ¿Eres pastora? No, pues le dije, pues no soy nada. Yo vengo a aprender. Y fue el 2010. Y en esa semana llegó ese profeta. ¿Saben? Y él dijo, anoten lo que les voy a decir para que comprueben si realmente es palabra de Dios. Está anotado. De hecho, lo quería buscar para leérselos. Todo lo que me dijo en el 2010 se ha ido realizando en mi vida. Me dice, te veo enseñando en la congregación. Y dije, ¿cómo? ¿Yo? Te veo enseñando aún en lugares grandes. Era palabra profética de Dios. Y me dijo, y no te va a hacer, porque me dijo, tú has pensado que Dios te ha desechado, que no sirves para esto, pero no vas a tener falta de nada. Y saben una cosa, cuando leo esto que está escrito, se ha cumplido cada palabra, porque es Dios hablando, porque la palabra profética precisamente es para exhortar, edificar y consolar. Y este exhortar a veces está malentendido,
Piensa que es regaño si te dejan pero aplastado. No, exhortar es darle dirección a tu vida, mostrarte en qué no estás yendo bien, pero no tirarle el pecado, sino decir lo contrario. ¿Sabes una cosa? El Señor te está levantando en honestidad. Si de repente era una parte donde eras, o el Señor te está levantando como una persona veraz. Si de repente en tu vida se mueve el estar siempre en chismes, en mentiras, no te va a decir, es que el Señor te dice que eres un chismoso. No, la palabra que exhorta te muestra en lo que estás, en lo que no está bien en tu vida, pero te va a dar la dirección. El Señor hoy te dice que te levanta como una persona que habla verdad. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad para establecer en tu vida la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos limpios, para que cuando Dios nos use, no salga torcida esa palabra y no salga de una forma que dañemos a otros y expongamos delante de todos a la gente. Un día sí me gritaron y yo dije, ay no, tú, la del saco rojo. Ah, Señor, digo, soy la única, ahorita me lo quito. Y luego termina la gente desilusionada. Yo ese día dije, Señor, ¿por qué me expusiste? Porque juzgas como que es Dios el que te expuso. Y no era Dios, era el vaso que no estaba sano. Que algo que el Señor le dijo, lo dio, pero de la manera incorrecta. Por eso nuestro corazón tiene que estar pegado al corazón de papá. Conocer cómo es Él, trabajar en nosotros el amor ágape, que eso solo va a ser con el poder de su Santo Espíritu. No se puede de otra forma. Ahora, dice, ya vimos que es como palabra de edificación, exhortación y consolación. ¿Por qué? Porque el que profetiza va a edificar a la iglesia y nos vamos a edificar los unos a los otros. Se puede observar que en lo que se refiere a los dones del Espíritu Santo, el don de la profecía abarca los dones de palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Son dones que trabajan conjuntamente debido a que el comienzo de alguna palabra profética puede ser una palabra de ciencia. Esta palabra de ciencia en el idioma original significa conocimiento o la percepción sobrenatural del mundo espiritual con el don de discernimiento, o puede estar dentro de la interpretación del don de lenguas, ¿sí? Que muchas veces el Señor te revela, o sea, hay veces que no sabemos, como les conté con esta persona. Yo tuve que orar en lenguas, ¿sí? No había quien la interprete, pero el Señor, yo no interpreto lenguas, pero en ese momento el Señor me puso. A Él le plació porque lo necesitaba saber, ¿sí? Entonces, todos estos dones fluyen en el don profético para edificarnos los unos a los otros. Y los del Espíritu Santo son estos. Todos estos están bajo la unción de un espíritu profético, que ya vimos que es el don profético, es la habilidad sobrenatural de Dios puesta en nosotros para usarnos, para dar el mensaje de Dios a otros. Entonces, todos estos dones de palabra de ciencia, palabra de discernimiento de espíritus, fluyen en ese don profético, en esa habilidad que Dios nos ha dado para poder dar el mensaje. Ahora, porque en la palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, ¿cuál es la palabra de ciencia? Es cuando conoces algo que no te hubiera sido posible saber porque no conoces a la persona, ¿sí? Porque no sabes nada de su vida. Y Dios te revela un conocimiento que solo pudo haber sido dado por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué te lo revela el Señor? No porque vayas a contarlo luego, sino porque estás disponible y dispuesto a ser ese vaso de honra para Dios. Que cuando Dios te lo revela, es para que tú edifiques a la persona. De repente puedes estar en una consejería o orando por una persona y te viene algo y dices, ¿sabes qué? Te estoy viendo de 5 años, te estoy viendo, y Dios te lo muestra, te estoy viendo en un rincón llorando.
y ves cómo la persona se suelta. Ya Dios te dio una palabra de ciencia, te reveló un conocimiento que tú no podías saber. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios entre y transforme el pasado de esa persona y le dé ahora sentido a lo que vivió, para que no viva en me hicieron, me abusaron, me maltrataron. No, lo que viviste, hoy yo entro y le voy a dar sentido a tu pasado, lo voy a sanar para que puedas caminar en el propósito por el cual estás en esta tierra. La palabra de ciencia de la que habla la Biblia se traduce en su idioma original, ya vimos, como conocimiento. Conoces algo que en lo natural no podrías haber sabido. Y no es adivinación. Es el don profético de Dios, ¿sí? Que solo va a ser puesto en un vaso que se deja limpiar por Dios. Discernimiento de espíritus es parte del don profético. ¿Por qué? Porque tienes que saber dónde termina el mal y dónde comienza el bien. O sea, tenemos que discernir, no dar manazos al aire. No, tenemos que discernir dónde comienza el mal, dónde comienza el bien. Tenemos que poder ver cuando lo que está haciendo Dios en una persona es de Dios o no es de Dios. Porque de repente hay personas que te llegan y ¿sabes qué, hermana? Y Dios está haciendo. Y dices, uy, no me suena, ahí viene el engaño, ¿sí? Viene el engaño porque una verdad de Dios empieza a ser torcida. Entonces cuando el Señor te empieza a dar que fluyas en el discernimiento de espíritus, aunque esté como tapado y no sé, tú fluyes y dices, aquí no es Dios el que está obrando en tu vida, aquí estás siendo engañado. Tienes que saber lo que se está moviendo en ese momento. Poder ver el mundo espiritual. Tienes que saber si es un ángel de luz o es un ángel de oscuridad. Eso es importante. Sabemos que el enemigo se viste de ángel de luz y si no hay discernimiento, directito al engaño. El don de discernimiento, tú puedes ver lo que en el mundo espiritual está sucediendo. Es el que hace que cuando estés orando por una persona, tú sientas si hay un espíritu de hechicería, como pasó esa vez. O sientas que hay un espíritu de misericordia. Que de repente está la persona llorando por algo y dices, ay Dios mío, está tan afligida. Y el Señor te dice, no. Es tanta la misericordia en su corazón que está sintiendo, vamos a decir, el dolor por alguien. Está clamando a Dios porque el Señor obre. Entonces tenemos que discernir si la persona está llorando, si es por aflicción o es porque hay la misericordia de Dios poniendo en ella y ella es el dolor que está llevando, ¿sí? O sientas que la persona es una persona que Dios escogió para ser maestro o para ser con alguna asignación específica, ¿sí? Para saber si está llamado a ser un misionero, un maestro, una maestra. Y saber también en qué tiempo dar la palabra. Porque ha sucedido que hay personas nuevas que empiezan y llega un profeta y tú estás llamado a las naciones. Al día siguiente esa persona no sabe nada, empaca y se va. Y termina lastimadísima. ¿Por qué? Porque no hubo un entrenamiento, no hubo un proceso de limpiar su templo. Entonces, se tiene que saber, por eso tenemos que estar conectados con Dios, porque cuando Dios viene y te revela algo, decir, Padre, ¿es una palabra que tengo que dar? ¿O es algo que ahorita tengo que callar y orarla? Porque muchas veces, o hay veces dices, ay, como conoces a tal persona, es para fulanito, ahorita se la voy a dar. Y le das una palabra a la persona equivocada y ya torciste allá algo que Dios reveló, pero muchas veces por no tener una vida en orden de Dios, viene el enemigo y lo tuerce, o nosotros en nuestra humanidad erramos. Por eso es importante ir con Dios y no precipitarnos, recibí esto, ahorita voy y no, Señor, tengo que decir esta palabra, o me la estás dando para que yo ore por esta persona. ¿Es el tiempo o no? ¿Es para tal persona o no? Tenemos que estar en esa profunda intimidad con Dios.
¿Creen que puede haber un profeta sin don de discernimiento? No, es imposible, porque tienes que estar consciente del mundo espiritual para poder saber cuándo hablar, que es lo que dijimos, y cuándo callar, para saber si es para tal persona o es en tu sabiduría humana, que como sabes su vida, es para ella. No, es esperar y preguntarle a Dios. El don de profecía es un don que ha sido muy mal usado en el cuerpo de Cristo, que ha sido objeto de abuso y que ha sido también objeto de negación. ¿Cuántas personas a veces dan profecía, pero para sus intereses? ¿Y cuántas personas también niegan y dicen, no, eso ya pasó, eso ya pasó? Pero hay evidencia bíblica que dice que mientras lleguemos a la estatura del varón perfecto, necesitamos los dones. ¿Alguien de nosotros ya está a la estatura del varón perfecto? Necesitamos, anhelamos, y ahí vamos. Y anhelamos, y la Biblia también nos manda a anhelar los dones. Y sobre todo dice que profeticemos. Necesitamos anhelar ese don. Así que aquí terminamos. Necesitamos anhelar ese don y pedirle a Dios y saber que hay un precio. Pero ese precio es hermoso. Jesucristo pagó un precio para que hoy nosotros recibamos tremendos regalos. Murió. Necesitamos morir a nosotros mismos para que seamos instrumentos útiles del don profético de Dios en nuestra vida para traer su gobierno aquí en la tierra. Porque Jesucristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. No viene por una iglesia que se queja, por una iglesia que está siendo engañada por el enemigo, por una iglesia que se está dejando llevar por la cultura de este mundo. Necesitamos decirle, Señor, activa tus dones proféticos en mi vida. ¿Sí? ¿Alguien de aquí sabe que tiene dones proféticos? Perfecto. ¿Alguien de aquí duda que los tiene, pero dice, yo creo que sí? ¿Alguien de aquí anhela los dones proféticos? Los anhelamos. Ya sea que tú tengas claro que caminas en el don profético, ya sea que en ti haya dudas y digas, pero creo como que sí, como que de repente algo se marca en mí y veo que Dios obra. Ya sea que digas, no, pues de plano, yo ni veo, ni oigo, ni sé nada, ¿sí? Pero Señor, yo los anhelo. Así que Padre, vamos a ponernos de pie y vamos a decirle, Padre, aquí estamos. Vamos a extender nuestras manos y pedirle. Hoy aprendimos sobre los dones del Padre, que son para todos. Los dones de Cristo, del Hijo, que muchas veces hay, cuando se levantan los de oficio, que son de gobierno, que su función es para edificar a la iglesia. Y los dones del Espíritu Santo, que son para edificarnos los unos a los otros. Padre, gracias. Hoy aquí estamos. Señor, hoy levantamos nuestras manos a ti. Primero que nada, Señor, para pedirte, llévanos a limpiar este vaso, papá. Háblanos, Señor, prepáranos para todas estas clases, para todo este discipulado tan poderoso, Señor. Queremos limpiar este vaso, Señor. No queremos, Señor, queremos estar disponibles para cuando tú decidas usarnos. Pero no queremos que este vaso tenga un porcentaje de contaminación que dañe tu mensaje, Padre. Síguenos limpiando, Señor. Muéstranos aquellas áreas, Señor, que aún necesitamos rendir a ti. Muéstranos allá en esos lugares recónditos donde tal vez todavía haya semillas, Señor, de iniquidad que ni sabemos, Padre. Muéstranos para ser limpiados. Padre, te pedimos que nos ayudes a madurar en nuestro carácter, papá. Ayúdanos a madurar en nuestro carácter, Señor. Y aquí estamos, papá. Hoy te decimos, Señor, sopla Espíritu de Dios y enciende en nosotros tu don profético, Señor. Abre nuestros ojos para ver
lo que en lo natural no vemos. Abre nuestros oídos, Señor, para escuchar lo que tú estás hablando, Padre, y para poder discernir cuando lo que viene a nuestra mente, a nuestros oídos, no está viniendo de ti, sino que está viniendo ya sea de mi alma o ya sea de un espíritu engañador, Señor. Padre, sopla sobre nuestros 5 sentidos, que aún reaccionemos, Señor, que si nos erizamos, que cuando entremos a un lugar donde hay una atmósfera de oscuridad, podamos sentir en nuestro tacto, en nuestro ser, Señor, que algo oscuro se está moviendo. Para, Señor, poder pedirte, Padre, ¿qué hacemos? Para no actuar en nuestra inmadurez o en precipitación, Señor. Señor, aquí estamos. Padre, recibimos los dones del Padre, tus dones, Señor, porque dice tu palabra que son dados a todos, papá, y tú los vas a usar como te place y cuando te plazca, Señor. Padre, los dones, los ministerios de Cristo Jesús, ese don profético, Señor, también, Padre, que sirven para edificar, esos dones, Señor, de gobierno para la iglesia. Aquí estamos, papá. Pone en nosotros los dones que tú ya tienes escritos, Señor, en tu libro, para lo que cada uno de nosotros, Señor, tú quieres usarnos. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Padre, para ser usados por ti. Y Espíritu de Dios, recibimos tus dones. Señor, te pedimos discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, el don de interpretar lenguas. Queremos ser, Padre, eficientes y eficaces en tu reino, papá. Ya no queremos vivir en la victimización. Ya no queremos vivir, papá, caminando con la vista física, Señor. Padre, llénanos del don profético, de esa habilidad sobrenatural que viene de ti para poder dar el mensaje a esta tierra, Padre, pero a través de un vaso limpio, Señor. Gracias, papá. Recibimos todo lo bueno que viene de ti, papá, y te damos el honor y la gloria, Señor, y revístenos de humildad para que todo lo que hagamos, la gloria sea directamente para ti, Señor. Te lo pedimos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.